Por eso, precisamente, despertábamos esta semana con un titular en el que se informaba que el domicilio donde estaría viviendo Fallon Larraguibel junto a sus hijos sería desalojado de la presencia de los mismos en vista de que dicha propiedad pertenecía no lo que nosotros pensábamos, incluso parece ser que la propia Fallon Larraguibel a su marido, exmarido, en vías de separación, Jean-Paul Pineda, sino a su cuñado Matías Pineda. Estamos en contacto con don Marcelo Núñez, que es el abogado de Matías Pineda, y queremos precisamente entender un poco toda esta situación. Porque, a ver, en los medios de comunicación lo que se ha dicho es que Fallon Larraguibel y Jean-Paul Pineda estarían casados pero en separación de bienes. Legalmente. Con lo cual, sí, legalmente. Con lo cual, nosotros, claro, no sabíamos si esa propiedad la había adquirido, la había comprado el señor Pineda antes, obviamente, de casarse con Fallon Larraguibel, o era una propiedad que habían tenido en conjunto. Y que esa propiedad en algún momento dado había sido cedida por parte del señor Pineda a su hermano Matías. ¿Es más o menos así la situación, el dibujo que nos lleva a estar hablando de esta circunstancia? Bueno, hay que clarificar ciertos aspectos, si bien es cierto, no es del todo errado lo que usted indica. ¿Ya? La figura que hoy día existe en el sistema conservatorio, por decirlo de una manera, es que Matías Pineda es el actual propietario inscrito del inmueble. ¿Ya? Si nos queremos referir a la situación del señor Jean-Paul con la señora Larraguibel, es que efectivamente ellos están casados y constan de un régimen patrimonial que es la separación de bienes. Eso lo que le permite es que cada cónyuge pueda administrar de manera independiente y sin la autorización del otro, como en la figura de la sociedad conyugal, el patrimonio que cada uno tiene. Como Jean-Paul Pineda estaba separado de bienes, él lo que hizo fue un acto de disposición frente a su inmueble. En este caso lo vendió, no es una cesión para que no haya un error de concepto, en donde vende, cede y transfiere el inmueble y a través de un título. Ese título es una compraventa. Esa compraventa finalmente se inscribe en el conservador de bienes raíces y el conservador de bienes raíces, en este caso de Santiago, emite un certificado que le permite acreditar a Matías Pineda el dominio del inmueble. Don Marcelo, ¿cómo fue pagada esa propiedad que usted describe? Bueno, según los antecedentes que constan en el título, es que se pagó una suma de 100 millones de pesos. ¿De qué forma se habría pagado? ¿De qué forma se habría pagado? ¿De qué forma se habría pagado los 100 millones? Insisto, en el título que se acompañó al juicio consta que se pagó en dinero. ¿En dinero en efectivo? En efectivo, en cash. En cash. Eso es lo que aparece consignado en el título acompañado al juicio, que se pagó en dinero en efectivo. Si se pagó de forma como el dinero, como cuando uno va a comprar el diario, eso a mí no me empece porque yo no fui quien suscribió el acto. No, lo entiendo perfectamente. Oiga, ¿y tiene registros en esta demanda precaria que ustedes han puesto? Porque el pago habría sido en un monto en efectivo de un total de 100 millones de pesos. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así me lo explicó recién. ¿Tienen...? Efectivamente, en el título consta así. ¿Tienen demostración del ingreso de ese dinero a la cuenta de Jean-Paul Pineda o algún otro lugar que conste la existencia de esos 100 millones de pesos en efectivo? Que no corresponde a este juicio que nosotros hemos iniciado demostrar la existencia del pago. Ojo, aquí lo que corresponde acreditarle frente al tribunal es la existencia de un dominio que es el fundamento que nosotros ocupamos. Si usted me pregunta si a mí me consta, yo le tengo que decir que me consta porque está consignado así en el título, que es la compraventa que le hice alusión. Don Marcelo, buenas tardes. Una consulta, que no sé, cuando hay separación de bienes, se supone que con el cónyuge, ¿y los hijos entran en el mismo paquete? No, cuando hay una separación de bienes, cada cónyuge administra en forma independiente su patrimonio. Usted puede estar casado en separación de bienes y tener un inmueble, un vehículo, qué sé yo, y lo quiere vender, no necesita autorización de su otro cónyuge para poder enajenar ese inmueble o ese bien. Pero me refiero a los hijos que han desvalido. Es que la figura de los hijos ahí entra en otra categoría cuando se ha declarado un bien familiar.
Y aquí la figura del inmueble propiamente tal nunca estuvo bajo ese precepto de bien familiar. Por lo tanto, para que haya tenido alguna protección en su minuto, la señora Larraguibel, si lo queremos llevar por ese lado, debió haber solicitado al Tribunal de Familia la declaración como tal de ese bien. Claro, Marcelo, abogado, una le quería- consulta. Sí, se puede hacer una consulta. El hermano de Jean Paul Pineda no sabía que sus sobrinos estaban viviendo ahí con Fallon, en el bien que en este caso No. era del que había adquirido él. Adriana, yo me hice parte del juicio de este año. Lo que haya ocurrido hacia atrás, hace años, yo lo desconozco y tampoco me corresponde preguntarle ese tipo de cosas personales a mi representado. Ay, abogado, en eso yo quería entrar, porque eso sí me parece relevante porque yo entiendo la materia legal y todo lo que usted está hablando en cuanto compete la demanda que se interpuso en contra de Fallon Larraguibel. Pero estamos hablando de dos personas, un abogado y un representado, no de dos robots. Y me imagino que hay una conversación y hay cuestionamientos que eventualmente se pueden hacer. Y el primero que a mí me asaltaría es por qué, si entiendo que esta propiedad es comprada por Matías Pineda el año 2021, se interpone una acción legal 3 años después. En cuanto a eso, ¿usted se lo consultó? ¿Él se lo explica? El por qué esta acción no se interpuso con anterioridad, siendo que ya hace 3 o 4 años él legalmente es el dueño de ese departamento. Bueno, entiendo que Matías lo solicitó en reiteradas oportunidades la entrega del inmueble. Ahora, en cuanto al fondo de su pregunta, todos tenemos derecho a protección legal. O sea, si usted me pide a mí que yo lo proteja en un delito, lo voy a proteger y no voy a cuestionar si usted es culpable o no. Voy a ocupar las herramientas legales que existen. Pero No, aquí sí, pero en la esta figura, entrevista- Matías... No, todos hemos estado en procesos, o sea, no todos, bueno, algunos hemos estado en procesos legales con abogados y obviamente que más allá de las implicancias legales y lo propiamente que forma parte del derecho, también en esas conversaciones con los abogados surgen estos cuestionamientos. ¿Por qué presentar, por ejemplo, una demanda el año 2025 y no, por ejemplo, el año 2021 o el año 2022? Que casualmente, digamos, era una época en que Jean Paul Pineda vivía con Fallon Larraguibel. El mismo domicilio. Entonces, de perogrullo se lo pregunta de manera más directa. ¿Él no presentó esta demanda porque su hermano vivía en ese departamento? O sea, que haya presentado la demanda este año o el año pasado o no la haya presentado en su oportunidad es con suerte de él. Insisto, no es un cuestionamiento a cuándo él tiene que ejercer la acción. Porque la acción podría haberla presentado hace 3 o 4 años atrás, Claro. pero si él se sentía cómodo en la situación que estaba, es con suerte de él. A mí, él me contrata y me dice, yo soy dueño, necesito que esta propiedad vuelva a mi patrimonio, está mal explicado patrimonio, que vuelva a mi ocupación y necesito que la desaloje, de lo cual él estaba privado. Pero Sí. respecto de si la ejerció en forma oportuna o no, es un cuestionamiento netamente de Señor él. No Marcelo. me Sí, pero corresponde un a mí segundito, como por favor, abogado Adrián. haberle dicho hágalo en su tiempo o no lo hizo antes. Sí, pero hay una cosa que yo no sé tampoco, el otro día empezaban a salir cositas a la luz, y yo no sé si usted es consciente o lo sabe, ¿no? O lo conoce, pero se decía que aunque esta propiedad está puesta a nombre de Matías Pineda, que la hipoteca, o sea, los pagos actuales que todavía se adeudan a la financiadora, hacia el banco, los sigue pagando Jean Paul Pineda. El crédito hipotecario, El crédito. digo, era una de mis Entonces, ¿es cierto ese dibujo? ¿Realmente funciona así? Eso, la propiedad está puesta a nombre de su hermano, pero quien sigue pagando ese crédito es el señor Pineda, Jean Paul, el marido de Fallon. Ya, ahí tenemos que separar dos cosas para clarificar y ser bien cautos con la información que les tengo que dar. Ya. Porque la hipoteca, si bien es cierto, está constituida a favor de un banco, que es el acreedor que prestó el dinero para la adquisición del bien, no impide la transferencia del inmueble. Lo que puede ocurrir es que si el deudor deja de pagar su crédito en contra del acreedor, este puede perseguir el cumplimiento en el bien. Lo que ocurre comúnmente, uno deja de pagar un crédito, ¿cierto?, con un banco, con una institución, me van a demandar y me van a perseguir los bienes.
Aquí el banco tiene determinada la garantía sobre un bien específico, o sea, puede concurrir en contra de Matías si se deja de pagar el crédito. La figura que usted me presenta es que hoy día existe un crédito, un mutuo hipotecario que está garantizado con hipoteca. Eso es innegable y eso se puede sacar a través de un certificado de hipoteca, que son los registros públicos que tiene el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Señor Marcelo. Ahora, déjame terminar con esto, Adriana, y para clarificar. Y la segunda parte de esto tiene que ver con el pago. Cuando se termina de pagar el crédito, existe una disposición legal que está protegida en la ley del consumidor. El acreedor está obligado a alzar el crédito una vez que ya se ha terminado de pagar a su mutuo hipotecario. Y ahora sí, usted dijo al principio de esta entrevista que presentaba esta demanda de precario que se llama, que es casi como el devuelve mi casa, una cosa así, donde es medio difícil de entender la figura de un pago en efectivo que no aparece registrado en ninguna parte, ni ingreso de ninguna parte. Y también me cuesta entender cómo usted con el cuñado de Fallon Larraguibel empiezan o detonan esta acción legal en su contra, digamos, por no tener título alguno de ocupante del inmueble. Sin embargo, yo tuve una demanda igual que esta y a mí el tribunal me concedió el título no solo de cónyuge, sino que además de cuñada, porque me hicieron lo mismo, el traspaso de la propiedad, de cuñada del nuevo, entre comillas, propietario, porque usted sabe que la inscripción en el bienes raíces, el conservador no es quien vela si esa transacción es legal, no legal, bien hecha, mal hecha, sino más bien solamente se limita a inscribir la propiedad. Entonces usted empieza esta acción legal diciendo que ella no ostenta ningún título para ocuparla. Sin embargo, a mí se me reconoció como familiar directo por no solo ser la cónyuge del antiguo dueño y también el que está obligado de pagar el crédito hipotecario, sino que también se me dio el título de cuñada, lo que me hace familiar directo. Y eso usted sabe que puede suceder, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hay un sinfín de sentencias de la Corte Suprema que van en línea a lo que a usted le ocurrió. Aquí el tribunal estudió la misma situación. De hecho, es claro, el tribunal dice, si bien es cierto, hay un vínculo de colateralidad, la señora Larraguibel no tiene ningún título para ocupar el inmueble y lo dejó zanjado en la sentencia que quedó expuesta públicamente el día 17, si mal no recuerdo. 17 de, eso quería preguntarle si esta causa ya está con sentencia de primera instancia, me imagino. Claro, estamos hablando recién de la primera parte de a lo mejor algo que se va a alargar en el tiempo. Me imagino que se la tiene que colega apelar todavía. va a recurrir. Se tiene que apelar a la Corte de Apelaciones e incluso a la Suprema, ¿o no? Por supuesto que a ella le caben todos los recursos que quiera, el más ordinario de los recursos, el recurso de apelación, y yo creo que como cualquier abogado responsable lo va a hacer. ¿Usted conoce si tienen conversaciones el señor Pineda, nuevo propietario, no me recuerdo cómo se llama el hermano, perdón? Matías, con el señor Jean-Paul Pineda? ¿Conoce usted de que ellos tengan comunicación actualmente? ¿Su representado con su hermano? Entiendo que como todo pariente que tiene una buena llegada con los demás, tienen comunicaciones. Ahora, yo y él no le habrá me preocupo de estarle preguntando. Y él no le habrá comentado que él está pidiendo, Matías, fuerza pública para sacar a su exmujer y además a sus 3 hijos con fuerza pública a la calle. ¿No le dijo eso, sobrino, perdón? O sea, ¿No está enterado de eso? Me consta porque yo soy el abogado que patrocina la causa. Mi estudio me comunica a mí qué cosas se han hecho o no en esa causa, y en este caso nosotros aún no hemos querido ejercer ese derecho de poder pedirle al tribunal que faculte el lanzamiento, porque entendemos que como buena persona civilizada voy a tener una comunicación de la otra parte. Perdón, y poder llegar a usted acaba de decir que no han querido interponer ese recurso de la fuerza pública, ¿eso dijo recién? Sí.
Efectivamente. Entonces, ¿por qué salió usted diciendo en el diario que su representado estaba pidiendo incluso, y creo que lo leí así, 10 días. 10 días. 10 días para que ustedes estaban pidiendo 10 días para sacar a Fallon con sus 3 hijos en desalojo de su casa a través de la fuerza pública? Yo leí bastante claro eso. Usted tiene que leer la entrevista completa. La leí completa, señor. Es mi trabajo, la leí completa. Que la haya leído en una parte no significa que yo haya dicho todo lo que hay. Hay una parte que es cierto, que tiene que ver con el apercibimiento. El apercibimiento en este caso va a ser un plazo en donde la persona tiene que entregar el inmueble y la consecuencia de que se haga efectivo ese plazo es la fuerza pública. Pero Le entiendo, señor Marcelo. La última Entonces, pregunta, sí. Adriana, para que me cierre ese tema. Como usted dijo que los hermanos tenían comunicación y usted es la persona que está ejerciendo la representación y dice en el diario que ustedes tienen perdón si me repiten el titular que arriba, no descarta que no descarta el uso de fuerza pública. que no descarta el uso de fuerza pública. ¿Qué le dijo el señor Jean Paul Pineda cuando ustedes publican esto? ¿Se refirió al uso de la fuerza pública en contra de su mujer y sus 3 hijos? ¿Quién me dijo a mí, Jean Paul Pineda? Yo no he tenido contacto con él. Yo Le solamente habrá con dicho Matías. su representante que habló con su hermano, porque finalmente su representado es quien está solicitando el desalojo con posiblemente la fuerza pública en 10 días, De sus sobrinos. de su sobrino. Es que insisto en la respuesta que le di con anterioridad. La consecuencia de la fuerza pública tiene que ver con el hecho de que si no se entrega la propiedad como lo ha determinado el tribunal, nosotros podemos ejercer esa facultad como podemos no ejercerla. Entonces, si la propiedad no es puesta de manera voluntaria, en este caso las llaves, o no se le permite el ingreso a mi representado, lógicamente que él va a tener que ejercer ese medio a través del tribunal. Lo que pasa es que Ahora, yo le puedo y quizá complementar un poco, Cuando abogado, tengo una a partir de sus sentencia, propias sí, pues. declaraciones a la Daniela. Cuando tengo de una que dio en el sentencia, día- si el abogado no va para decirle a él, cuando No, tengo una que sentencia va a poder aplicar eso, sí, el porque mismo todavía abogado está en la en primera entrevista de la instancia. última Ya hay noticia una señaló de que sentencia. no existe ningún tipo de relación entre Matías Pineda y sus sobrinos. Y según declaró usted No en faltaba el mismo más. diario, eso se debe a lo que, según Matías Pineda, Fallon estaría impidiendo. Me refiero a la relación de los niños con su tío. Entonces, yo entiendo, abogado, que a usted no le compete en lo absoluto el tema moral que involucra No, este era si caso, tenía y conversación. creo que es importante que nosotros también lo tengamos claro. Sí, por El supuesto. abogado es un personal abogado. y contra Así usted. es. Obviamente, esto desde el punto de vista ético y moral, yo creo que tienen bastantes objeciones que han quedado retratadas en paneles de televisión y sobre todo en redes sociales, pero yo entiendo, abogado, que no es lo que le compete a usted. Pero en cuanto a lo que estabas preguntando tú, en el fondo, ¿por qué el tío estaba queriendo sacar a sus sobrinos de la casa? Bueno, la explicación la dio el abogado a la última noticia y es que no existe ningún tipo de relación. No podemos esperar ni no más le ni estaba menos. preguntando por qué el tío quería sacar a los niños, no. Yo le pregunté primero al Jean abogado Paul si había hablado con sabía él. que si los 2 hermanos tenían relación, su representado con su hermano, y si sabía o no sabía de qué es lo que opinaba Jean Paul de aquello, pero no lo sabe. Adriana. Marcelo, Adriana por aquí. Hola. Quería hacerte Adriana, ¿qué una tal? consulta. ¿Anteriormente te había tocado llevar algún caso similar de familia como este? Algo tan complejo, no mediático, sino que algo tan complejo como un familiar intentando sacar a otro familiar sanguíneo de una propiedad. Mira, si bien es cierto, no me corresponde hacer alusión por mi secreto profesional, sí, existe otro tipo de... Y es más, es algo que se ve frecuentemente, sobre todo en el caso de los remates de propiedades, que lamentablemente los bancos desalojan a las personas cuando existen este tipo de realizaciones de inmuebles. Sí me han tocado situaciones, he sido demandado, he sido parte demandada por quienes represento, lógicamente, y ahora en este caso me toca ser demandada. Lo que pasa es que, don ¿Y qué Marcelo, me imagino que posibilidades también... de éxito, Marcelo, tú ves en el caso del hermano de Jean Paul Pineda frente a la figura de Fallon con sus niños? La figura de éxito ya está determinada. De hecho, le hice mención, no sé si Daniela o Denise, perdón. Daniela, Yo tengo un solo Daniela. Pero tengo aquí un solo habla nombre, Adriana. señor Marcelo, no, tengo un solo nombre.
Daniela, te pido mil disculpas, no sabía tu ¿Me podrías tu preguntar nombre, cómo me pero, llamo? Yo creo que lo tuyo no fue una buena jugada. Bueno, lo calificará cualquier, pero respondiéndole a Adriana, Sí. me quedo en el tema de que efectivamente hoy día hay una situación favorable para nosotros, que es una sentencia que ya desestimó la oposición de la parte demandada en este caso. Y esa oposición tiene que transcurrir un plazo para que nosotros podamos ejercer o no lo que corresponde, que es fuerza pública. O sea, Insisto, perdón. nosotros no queremos llegar a ese punto. ¿Los abogados de Fallon ya desistieron de alguna posibilidad de quedarse ahí? ¿O De ya? oposición, dice, claro. Eso claro, perdón, Dani, pero para que me lo explique bien Marcelo. Marcelo, ¿los abogados de Fallon perdieron frente a ustedes en una primera instancia para aplicármelo más con Pérez y Manzano? Efectivamente. Perdieron frente a ustedes. Efectivamente, Sí. hoy día la sentencia es en contra de ellos y así está reflejado. Es un instrumento público que puede cualquier persona consultar en el Poder Judicial. O sea, Marcelo, tú hoy día con tu representado ganaste en la primera batalla y en este minuto Fallon no estaría con un pie, estaría prácticamente ya lista No. con los dos pies fuera de la calle, Marcelo. No. Si nosotros quisiéramos empezar el procedimiento compulsivo, las herramientas se le van a cortar. Sí, lo que pasa O sea, es que, por señor ejemplo, abogado, sí. ya, Adriana, Depende, Marcelo. En este caso, que Fallon al día de hoy esté dentro de ese departamento, ¿es solamente por la buena intención que tienen ustedes? En este caso, tu representado, ¿es por la buena intención que tiene tu representado de darle un tiempo? A los O sea, sobrinos. si tú, Marcelo, hoy día Sí, decides que eso se es vaya efectivo. Fallon de aquí a una hora más, ¿tienen que desalojar y ya? ¿O no es? No es tan así, Adriana. Nosotros tenemos que peticionarle al tribunal y el tribunal dicta una resolución y esa resolución lógicamente va a tener un plazo para que la otra parte se oponga. Pero en Hoy día este- lo que quiero dejar en claro, Pero en este minuto ya Deja- tiene de- uno ganado. hoy día existe una sentencia, sí, esa sentencia es favorable que desestima a la oposición. Y con eso puedes pedir Consecuencia que de- desalojen. Correcto. Consecuencia de ese rechazo, nosotros podríamos pedir la facultad de entrega con fuerza pública, si lo quisiéramos, pero no lo hemos incoado hasta ahora al tribunal. lo que pasa es que, don Marcelo, es que yo entiendo perfectamente que con la ley